Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Este lunes 21 de junio seguimos en el libro de Éxodo, capítulo 32. Ya estamos a punto de terminar este estudio y vamos a darle continuidad en el versículo 25, cuestión de vida o muerte. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Pongan cada uno su espada sobre su muslo, y pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. La meditación. Consagración de los levitas. Israel hubiera sido objeto de burla de parte de sus enemigos por haber hecho un becerro de oro. Moisés convoca a quien esté de parte de Jehová para castigar a los pecadores empedernidos y hacerles recapacitar del pecado cometido. Mueren aproximadamente 3,000 personas. Luego, Moisés se prepara para interceder nuevamente ante Dios. Dios permitió que Moisés castigara al pueblo, pues su sentencia era más ligera que la que él consideraba que merecían. Acuérdese que Moisés los hizo tragarse el oro. Los levitas se unen a Moisés y castigan a casi 3,000 hombres. Luego son felicitados por haberse consagrado a Jehová y reciben la promesa de la bendición. La consagración a Dios requiere de nosotros amar más a Dios que a nuestros padres y hermanos. Pregunta: ¿cuál fue la obra de los levitas y la reacción de Moisés? Bueno, los levitas mataron a sus familiares por haber pecado contra Dios, y Moisés los consagró para Dios. Si tuviera que elegir entre el amor a la familia y el amor a Dios, ¿cuál sería mi prioridad? El amor a Dios. Moisés se acerca nuevamente a Dios como intercesor del pueblo de Israel. Si bien es grande el pecado que ha cometido Israel, Moisés pide a Dios que lo perdone. De lo contrario, le pide que le permita recibir el mismo castigo que el pueblo. Dios detesta castigar al justo junto con los pecadores. Aunque no responde directamente a la petición de Moisés, Dios señala que castigará a los que pecaron. Pese a todo esto, permite que Israel ingrese a la tierra prometida y está dispuesto a enviar un ángel delante del pueblo. Dios no deja de mostrar su misericordia para con su pueblo, incluso en medio de la ira. Pregunta: ¿cuál fue la respuesta de Dios ante la segunda intercesión de Moisés? Que llevara al pueblo a la tierra prometida y que su ángel iría delante de él, pero de todos modos Israel sería castigado. ¿Cuál es mi petición de oración por la cual estoy dispuesto a dar mi vida? Y esta es una pregunta muy personal. ¿Qué estamos orando por lo cual nosotros estaríamos dispuestos a morir por ello? La oración. Dios bueno, dame el valor para ponerme de tu lado como los hijos de Leví, y las rodillas de un intercesor como Moisés, quien pidió por tu misericordia a cambio de su propia vida. Grabo en mi corazón y mente que el pecado trae consecuencias en mi vida.
vuelvo de mi pasada manera de vivir para andar por la senda de la cruz. El ensayo de hoy se llama ¿Conoció el verdadero arrepentimiento? Un pescador ebrio se dirigió al mar en medio de la noche y comenzó a remar, pero al amanecer se despertó y notó que el barco permanecía exactamente en el mismo lugar, a pesar de que había remado toda la noche. ¿Cómo fue esto posible? Resulta que no lo había desanclado. El propósito de nuestra vida es creer en Jesús, recibir la salvación, cumplir su voluntad e ir al cielo. Por eso rendimos culto, oramos, leemos la Biblia y servimos. También lloramos arrepintiéndonos de nuestros pecados y nos esforzamos para poder perdonar a nuestros enemigos en obediencia a la palabra. No obstante, al mirar atrás nos damos cuenta de que seguimos en el mismo lugar. ¿Por qué sucede esto? Si bien puede ser en parte por la falta de fe, también puede ser porque nuestro arrepentimiento no ha sido genuino. Entonces, como no hay verdadero arrepentimiento, nuestra fe sigue dando vueltas en el mismo lugar. Perdón. El verdadero arrepentimiento está directamente relacionado con la salvación y de él también depende nuestro progreso, transformación y continuidad en la fe. El pastor Richard Baxter afirma: todo se renueva en quien se arrepiente. El entendimiento, la voluntad, la determinación, la tristeza, la esperanza, el amor, el gozo, el pensamiento, las palabras y las relaciones. Por eso, cuando se arrepiente alguien cuyo objetivo era satisfacer sus propias ambiciones, su propósito se convierte en la búsqueda de Dios y la gloria eterna. Entonces, vivirá el verdadero arrepentimiento que se da con la sangre preciosa de la cruz de Jesucristo. Y esta es una pregunta. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque aun cuando nosotros hemos pecado, Señor, tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad con la sangre de Cristo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a serte fieles en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.